bienvenidos, espero que podamos llevar una charla, si es que consideran, más que brindar una clase magistral, ¿no? Yo creo que siempre como abogados estamos para aprender, continuar siempre con el estudio, con el aprendizaje. Y en estos eventos, pues principalmente quien expone o el expositor también aprende, pues, ¿no? Con ustedes, si es que quieren hacer preguntas, ¿no? Igualmente, luego, a la orden, pueden usar el chat, ¿no? Estoy pendiente del chat también para la lectura. Si hubiera alguna, alguna pregunta, ¿no? Algo que quieran preguntar, mientras voy exponiendo, lo pueden escribir y yo voy leyendo, ¿no? Así que nos podemos comunicar por ese medio, si no también, si es que quieren hacer el uso de la palabra, encantado, excelente. Muy bien, entonces estamos, en efecto, conforme dijo Claudia, vamos a tratar estos temas relacionados con delitos de corrupción de funcionarios o el delito de corrupción de funcionarios también. Vamos a hablar un poco ahí sobre tanto un ámbito general y un ámbito mucho más específico de este delito, y también del delito de negociación incompatible, según se me ha encargado. Bien, entonces, creo que con ello también contamos en un promedio hasta las 7 de la noche, ¿no? Para poder ir desarrollando estas ideas. Bien, entonces, como les decía, voy a compartir las ideas que tengo sobre este tema, ¿no? Y me gustaría también que ustedes puedan ir interviniendo. Muy bien, voy a hacer acá una presentación. Bien, entonces, cuando hablamos de corrupción de funcionarios, ¿no? Nos referimos o podemos hacer referencia con esta nomenclatura, con esta denominación, pues, a un ámbito general, ¿no? Por ejemplo, hablamos que la corrupción, ¿no?, es uno de los más grandes problemas en nuestro país, ¿no? Entonces, tomamos el término de modo general, ¿no? Pero también el delito de corrupción de funcionarios está regulado de modo específico en nuestro Código Penal, con esa denominación, la sección 4, ¿verdad?, del título del, a ver, vamos a ver acá, disculpen, del Código Penal. Ya lo vamos a ver luego. Pero entonces vamos a hablar un poco de este ámbito general, ¿no? ¿Por qué? Porque la corrupción en sí, para ir a lo específico, pues hay que tener un marco general, ¿no? Para poder comprenderlo y para poder también como operadores jurídicos, ¿no?, abordar esta clase de delitos. Acá quiero tomar algunas palabras del doctor Ramiro Salinas, ¿no?, en una conferencia, que nos dice que para abordar este tipo de delitos, al igual que el crimen organizado, pues hay que considerarlos como unos delitos especiales, ¿no? No podemos aplicarle la lógica común, ¿no?, de la delincuencia común, ¿no? Por ejemplo, un homicidio, un robo, ¿no? Bueno, ahí aplicamos pues la lógica o el derecho penal, que es un derecho penal común que ha sido construido durante muchos años. Pero este tipo de criminalidad que tiene que ver con corrupción de funcionarios, con crimen organizado, ¿m?, con lavado de activos, ¿no?, que más se relacionan a una corrupción pues mucho más
una criminalidad, una delincuencia mucho más sofisticada, ¿no? Se habla, por ejemplo, de delitos de cuello blanco. Bueno, todo este tipo de delincuencia, pues hay que abordarla desde otra óptica, ¿no? De una óptica que busque una eficiencia en la lucha contra estas figuras delictivas. ¿Por qué? Porque son cometidos, pues, por personas, ¿no? Que tienen, en el caso de la corrupción, pues una condición especial, ¿no? En el caso de los otros delitos, crimen organizado, pues, o lavado de activos, tienen lo que se denomina, pues, un poder económico que les permite muchas veces, ¿no? No solo defenderse con muchas más herramientas, sino también, ¿no? Permear el sistema, buscar su impunidad a través de medios vedados, ¿no? Por eso existen muchas figuras en nuestro ordenamiento que han buscado modernizar la regulación en aras, pues, de buscar una lucha eficiente contra este tipo de criminalidad, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos la ley de crimen organizado, ¿no? De testigos protegidos, etcétera, que están en ese camino, ¿no? ¿Qué es la corrupción? Bueno, vamos tal vez dando un marco general. Y esto es solamente una cuestión, tal vez enunciativa, porque hay muchas definiciones, muchas nociones, ¿no? Y entonces, solamente para dar, digamos, una idea básica, ¿no? Corrompere, pues proviene, bueno, corrupción proviene de corrompere, que significa, pues, descomponerse, ¿no? Cuando algo se descompone, se corroe, ¿verdad? La Defensoría del Pueblo define la corrupción como el mal uso del poder público, entendido como el incumplimiento de los principios del buen gobierno. Vamos a hablar un poquito de eso luego, y de los preceptos éticos que están presentes en la sociedad. No, bueno, les dije que la corrupción, cuando hablamos de corrupción, pues se considera como una de las grandes problemáticas del país, ¿no? No solamente porque en efecto existe mucha corrupción, sino también la percepción de la ciudadanía de desconfiar mucho de sus autoridades, ¿no? También de la institucionalidad del sistema, que bueno, en parte a veces tienen razón por la ineficiencia que se muestra a veces en la administración pública, pero creo que eso con el tiempo ha ido mejorando un poquito, ¿no? Estamos en cierto modo en camino de institucionalizar más nuestro Estado, ¿no? Para que funcione correctamente. Tenemos actualmente, por ejemplo, figuras para combatir este tipo de criminalidad, como la extinción de dominio, que es en donde me he desarrollado durante estos últimos años. Lo que no es una figura penal propiamente, se relaciona lógicamente con el derecho penal, pero que va a buscar combatir el poder económico, ¿no? Tanto del crimen organizado, de los delitos de corrupción, de lavado de activos, ¿no? A través de una visión distinta del derecho penal. Muy bien, ¿cuál es el origen de estas normas que les he dicho, que buscan eficiencia, eficacia en la lucha, ¿no? Contra esta problemática específicamente de la corrupción? Tenemos la denominada Convención de Mérida, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ¿no? Esa es una norma muy importante que creo que todas y todos deben revisar, ¿no? Hay un marco ahí general internacional, ¿no? Digamos hasta convencional, porque es una convención que tienen que aplicar también todos los operadores de justicia, ¿no? Los jueces, por supuesto, y que ha servido, claro, ha servido muchas veces al propio Tribunal Constitucional para resolver algunas demandas que se le presentaran, ¿no? Y últimamente también en el caso, por ejemplo, del expresidente, ¿no? Castillo, ahora, también se utilizó esta convención para resolver una de las tutelas que presentó. Entonces es muy importante revisarla, ¿no? Porque esta convención de Mérida va a obligar al Estado justamente a tener
estas herramientas jurídicas, esta cooperación también internacional con otros estados, por supuesto, para buscar, ¿no? Combatir esta problemática, que no es solamente una problemática de un solo estado, ¿no? Es una problemática en realidad mundial, ¿no? En algunos países con mucha más incidencia que en otros, ¿no? Bien, bueno, no me puedo ocupar de la convención porque ya sería bastante extenso, pero lo vamos a tener también como un marco de referencia. Muy bien. Bueno, el Tribunal Constitucional les dije que se ha pronunciado sobre, en muchas sentencias, ¿no? Sobre la corrupción o también la lucha, ¿no? Contra la corrupción como un bien jurídico de relevancia constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque va a afectar la administración pública, va a afectar los fines del Estado, ¿no? Entonces, ha señalado que la corrupción tiene una dimensión negativa, ¿no? Socava justamente la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, contra las bases del Estado, contra el orden moral y la justicia misma, ¿no? También afecta el desarrollo integral, ¿no? Bien, entonces la lucha contra la corrupción pues es un bien jurídico de relevancia constitucional y es bueno saberlo siempre para poder resolver algunas cuestiones que se presentan en la práctica en las cuales se pretende cuestionar muchas de las normas, ¿no? Que se han emitido últimamente, ¿no? Para poder buscar que el Estado tenga herramientas eficientes para combatir esta problemática. Bueno, ahí está la lista de las sentencias, si es que desean verlas o revisarlas. Bien, de modo general, esta es una tipología bastante general, ¿ya? Que, bueno, sacada de los doctrinarios que trabajan el tema, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo, esta es una problemática internacional y lógicamente la doctrina se ha ocupado muchas veces de estudiarla, ¿no? Y entonces nos ha dado una tipología, ¿no? Por su naturaleza o por su grado de desarrollo, ¿no? Hay una corrupción burocrática o administrativa, para ir, digamos, de menos a más, ¿no? Por su naturaleza. Bueno, digamos, es la corrupción simple, común, pues, ¿no? Que se da a nivel burocrático, que afecta a los funcionarios, a los niveles intermedios o bajos, pues, ¿no? Ya, entonces, digamos que es la corrupción la más común, la más simple, ¿no? Pero también hay una corrupción que ya es mucho más compleja, que es la corrupción política, ¿no? Y ahí sí involucra a los altos funcionarios, ¿no? A los funcionarios públicos, ¿no? A quienes han sido electos también por voluntad popular, ¿no? Y que conlleva muchas veces a grandes problemas. ¿Por qué? Porque tienen un poder, tienen el poder político justamente, y ese poder les permite, por ejemplo, cambiar las leyes, ¿no? Recuerden ustedes hace poco, se pretendió modificar, ¿no? La ley de colaboración eficaz, ¿no? Entonces desde el Congreso, ¿no? Y con propuestas que buscaban pues hasta penalizar incluso a los propios fiscales, ¿no? Entonces, esta corrupción es la más dañina, pues, ¿no? Por su grado de desarrollo, también casi en el mismo orden, una corrupción individual, ¿no? Directa, digamos, al menudeo, ¿no? Por ejemplo, acá en una imagen, cuando al policía se le coimea, pues, ¿no? O también a un funcionario público de algún municipio, ¿no? O del propio Poder Judicial, el Ministerio Público. Bueno, es una corrupción individual, ¿no? Eh, en la cual pues no intervienen redes de corrupción, ¿no? No están acá, no hay acá una interconexión, ¿no? Sino que es algo que a veces pues nace digamos, de la existencia pues de malos funcionarios dentro de la administración pública. Pero también hay una corrupción sistémica o institucionalizada.
ahí sí ya esta corrupción viene de arriba hacia abajo, ¿no? Digamos que eh, incluso está hasta ordenada desde los mandos altos, ¿no? Entonces, se manifiesta a través de redes de corrupción, ¿no? En la cual intervienen, pues, un aparato organizado, ¿no? Esta es la gran corrupción, en realidad, pues, ¿no? Bien, bien, entonces, bueno, el bien jurídico en los delitos de corrupción, yo creo que ustedes también lo han estado estudiando, dado que este es un diplomado que seguramente han abordado ya la parte general, bueno, no lo sé, pero vamos acá en todo caso a hacer solamente una breve referencia, ¿no? El común denominador en todos estos delitos de corrupción, pues, es la lesión a la institucionalidad, ¿no? Es que un funcionario público, ¿no?, lesiona la institucionalidad, entendida como un atributo básico del Estado de Derecho o del Estado constitucional de Derecho, ¿no?, en el cual sus órganos y representantes tienen el imperativo de actuar por el bien común, ¿no? Esos son los fines del Estado. Vamos a ir viendo un poquito de eso luego. Y aplicando las normas de modo objetivo, pues, ¿no?, y parcial, al servicio de los fines mismos del propio Estado, ¿no? Es, digamos, el servicio público, el servicio a los ciudadanos. Bien, entonces, el buen manejo o la buena marcha, ¿no?, del Estado, el buen ejercicio de la función pública, pues son o el bien jurídico que se va a buscar proteger de modo general. Lógicamente, cuando ya en los tipos penales, cada uno de ellos tiene bienes jurídicos especiales que protegen o que buscan proteger cada uno de ellos, ¿no? Estamos ahorita viendo un poco la cuestión tal vez general para ir eh, entrando, ¿no?, en la parte más específica. ¿Quién es el titular de este bien jurídico lesionado? ¿No? Bueno, sin duda, el Estado, ¿no? El Estado como órgano global, como un órgano, como una abstracción, por supuesto, ¿no? Pero nadie puede ver al Estado por ahí, es una abstracción, ¿no? Y a la institucionalidad, a sus instituciones. Está conformado por instituciones, por supuesto. Se puede decir entonces que, de modo general, es el titular de este bien jurídico, ¿no? Eh, También se dice que es la administración pública, ¿no?, como objeto general de tutela. Pero, digamos, en específico, o digamos de modo más detallado, pues es el correcto funcionamiento, ¿no? Eso es finalmente lo que se busca proteger, ¿no? Bien, entonces, de modo genérico, el objeto pasivo en esta clase de delitos va a ser el Estado, ¿no?, y de modo más específico, cada una de las entidades, ¿no?, en las cuales, pues, se afecte, ¿no?, este correcto funcionamiento, ¿no? Y bueno, y en los procesos judiciales siempre están por las procuradurías, ¿verdad? La Procuraduría es la que va a representar al Estado en los diversos procesos judiciales, ¿no?, de acuerdo al sistema de defensa del Estado, tiene su ley específica y su reglamento también. Entonces, son las encargadas de velar, ¿no?, de apersonarse a los procesos para defender principalmente las reparaciones civiles en el ámbito penal, y también para coadyuvar, por supuesto, en las investigaciones, porque como parte afectada tienen el derecho, como parte agraviada, el Estado, representado a través de las procuradurías, pues coadyuvan también con las investigaciones, ¿no? Es decir, pueden proponer los medios probatorios, ¿no?, aportar
para efecto de que la investigación, el proceso mismo llegue a buen puerto, ¿no? Y acá habrá un datito, ¿no? Ya que estamos hablando de las procuradurías. Siempre es importante saber, pues, de que esta problemática de la corrupción se viene combatiendo, pues, en efecto, en nuestro país. Existen procuradurías, existe un sistema subespecializado, ¿no? El Poder Judicial, bueno, que ahora ya se ha integrado en la Sala Penal Nacional, pero en su momento pues fue un subsistema propio, ahora lo es una sala, pero sigue lógicamente teniendo los mismos componentes, ¿no? De jueces que se abocan a ver este tipo de procesos, ¿no? Pese a ello, pues la cifra negra del delito, de los delitos relacionados con la corrupción, con la administración pública, ¿no? Todavía se estima, ¿no? No hay un estudio en realidad concreto, pero es una estimación que todavía sigue siendo muy alta, ¿verdad? Todavía hay muchos delitos que no se logran ni siquiera procesar, y si se procesan, no se logra finalmente sancionar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se presentan dificultades dentro de el ámbito probatorio. Recuerden ustedes que estos delitos mayormente se van a probar recurriendo a la prueba indiciaria. Y eso es importante que los fiscales lo deban trabajar desde el inicio, ¿no? Porque hay que ir construyendo indicios. No va a haber en muchas ocasiones una prueba directa, ¿no? Es decir, un contrato que pruebe, pues, de que se recibió el dinero de modo ilícito, ¿no? O se sustrajo el dinero de los fondos públicos. No se va a encontrar eso, ¿no? Entonces hay que trabajar con los indicios, y estos indicios, lógicamente, la prueba indiciaria tiene su manejo, ¿verdad? También es importante que puedan, que los operadores deban de conocer el manejo de la prueba indiciaria, es decir, pues tiene que ser plural, tiene que ser concordante, que no tiene que ver contra indicios, porque si no también ya conlleva a quebrar la lógica, ¿no? O el razonamiento probatorio que debe sustentar esta prueba indiciaria, ¿no? Entonces, en este ámbito, pues, en muchas ocasiones no es posible proseguir con los procesos porque simplemente no ha existido no se ha logrado recabar, ¿no? Un suficiente acervo probatorio o una suficiente cantidad de indicios que permitan involucrar o que permitan imputar una conducta, un juicio. Pero entonces hay figuras residuales, ¿no? Dentro del propio derecho penal, y también como herramienta jurídica actual, que es lo que les dije, la figura de extinción de dominio también, ¿no? Por ejemplo, si un funcionario es procesado, ¿no? Ya por los delitos que vamos a ver, ¿no? De, de cohecho, ¿no? De cohecho pasivo, ¿no? O por, no sé, algún peculado o alguna colusión, ¿no? Que finalmente, pues, no se le llega a sancionar porque no se logró establecer su participación, ¿no? O porque fue insuficiente, ¿no? El acervo probatorio, la cantidad de indicios, ¿no? O porque puede ser que incluso llevado a juicio, los jueces hayan encontrado una duda razonable y en ese sentido pues haya sido absuelto. Entonces resulta que ese funcionario pues sale libre, ¿no? De sus problemas penales. Sin embargo, ¿qué pasa? Que tiene un sueldo, en teoría, de 5.000 soles mensuales, y termina comprando, adquiriendo, por ejemplo, bienes onerosos, costosos, inmuebles, ¿no? Que pues no se condicen con sus ingresos como funcionario. Y entonces hay figuras que buscan, tanto en el ámbito penal, que es el enriquecimiento, pues, ¿no? Ilícito, pero también la extinción de dominio finalmente, ¿no? La extinción de dominio cuando
no se logra justificar estos desbalances patrimoniales que buscan justamente ya, digamos que es un último eslabón de la justicia, ¿no? Porque esta persona salió bien librada de sus procesos y, sin embargo, no es justo pues que goce de bienes ilícitamente obtenidos. ¿Por qué? Porque en el derecho opera un principio que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, ¿no? Esta persona se aprovechó del cargo, cometió hechos ilícitos, no fue sancionado porque, digamos, supo buscar los vacíos, los problemas, a veces las deficiencias del sistema penal, y entonces, bueno, busca disfrutar de los bienes, pero el derecho entonces debe reaccionar a ello, ¿verdad? Y entonces la figura de la extinción de dominio está orientada a eso, ¿no? A combatir estos bienes ilícitos y eventualmente también el poder económico que gestan, que se reutilizan para seguir, pues, corroyendo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, es bueno también siempre reflexionar en la figura de extinción de dominio. La extinción de dominio, solo para darles el alcance, es el decreto legislativo 1373. Si gustan, revísenlo también. Ahí hay unos principios que rigen esta normativa, ¿no? Tienen siempre esa finalidad, buscan esa finalidad. Lógicamente en un proceso que tiene las garantías, ¿no? No se trata de quitarle a una persona así por así, ¿no? Tiene que garantizársele mínimamente los derechos, ¿no? Que todo proceso tiene, pues, ¿no? Y también pues tienen derecho a probar, ¿no? Porque es un proceso en el cual hay una dinamicidad en la prueba, ¿no? Es decir, quien es demandado o requerido en esos procesos tiene no solamente el derecho, sino yo creo la obligación de probar, ¿no?, que sus bienes tienen una fuente ilícita. Porque de lo contrario opera, se puede decir, la carga dinámica, ¿no? Si no has logrado probar, simplemente se tendrá como que lo que dice la contraparte es cierto, ¿no? En este caso el Ministerio Público. Bueno, sigamos. Bien, acá hay que distinguir algunos ámbitos, ¿no? Y creo que en la jurisprudencia, en muchos pronunciamientos, ¿no?, se ha logrado a veces distinguir tanto el ámbito penal propiamente y el ámbito administrativo, ¿no?, o administrativo sancionador, ¿no? ¿Por qué? Porque hay en ocasiones, ¿no?, conductas que a veces están en el límite, ¿no?, pero que finalmente se ha determinado, ¿no?, que estos no constituyen un delito, pero no por ello es una conducta lícita, ¿no?, sino para eso está el derecho administrativo sancionador, para sancionar aquellas conductas de menor relevancia o que en todo caso no lesionan propiamente el bien jurídico que protege el derecho penal, pero sí hay un bien que protege el derecho administrativo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se convierte un acto de corrupción en un delito, ¿no? Bueno, normalmente y principalmente es cuando se vulnera el bien jurídico, pues, ¿no? Eh, la corrupción tiene que ver pues con un componente ético, ¿verdad? Cuando alguien asume un cargo, por ejemplo, los jueces, ¿no?, los fiscales o los altos funcionarios o funcionarios medios y bajos, en algunas ocasiones pues hasta hay un juramento, ¿verdad? De un juramento, una promesa, ¿no?, de desempeñar el cargo de acuerdo a los fines que la Constitución y la ley buscan, ¿no? Claro, ese es el componente pues ético que se busca, ¿no? Que el funcionario sea una persona íntegra, ¿no?, que no tuerza los fines que se buscan dentro de cada institución, bueno, o en general del Estado, ¿no?
Y bueno, y cuando ello ocurre es porque, en principio, es una persona que falta a la ética. Bueno, el código, hay normas que regulan ahora estas eh, cuestiones éticas también, ¿no? Claro, digamos que no, la ética no tiene que ver con una cuestión que deba de ser regulada, porque forma parte pues, de los principios, ¿no? Como personas, pero sí está regulado, ¿no? Sí hay, dentro de la administración pública, sí hay códigos de ética, ¿no? Que ahora están señalados expresamente en la ley, ¿no? Entonces, cuando ya se lesiona los bienes propios del derecho penal, ya se convierte en delito. Por ejemplo, acá tenemos el caso de un delito de peculado, ¿no? Que se determinó de que no era, bueno, se procesó como peculado, no creo que era eh, el uso, ¿no? Peculado de uso, creo, de algunas hojas bond de una municipalidad, ¿no? Que bueno, por principio de mínima intervención, se determinó pues que no era eh, sancionable a través del derecho penal, ¿no? Pero sí, entonces en estos ámbitos tiene que haber una sanción de índole administrativo, ¿no? Igualmente en muchos procesos disciplinarios, ¿no? Que se siguen contra jueces, ¿no? También, ¿no? Es el ámbito ético o es el ámbito disciplinario, ¿no? Que no llegó a constituir un delito porque no se vulneró pues, los bienes de relevancia penal, ¿no? Entonces, hay que, a veces, bueno, hay que conocer esos ámbitos para, en todo caso, poder determinar qué conductas deben ser sancionadas en el ámbito administrativo, ¿no? Y no se puedan, digamos, innecesariamente no se deban ya llevar a un ámbito penal, con, pues, muchas veces la pérdida de recursos y de tiempo también, ¿no? Bueno, les decía, acá hay unas normas que tienen que ver con el tema de la ética pública. Está el Código de Ética de la Función Pública, ya está regulado en una ley, la ley 27815. Tiene su reglamento también, Decreto Supremo 33/2005, ¿no? En la propia ley del servicio civil también se regulan algunos principios, ¿no? De la función pública. La ley 30057 tiene su reglamento también, el Decreto Supremo 40/2014. Las entidades tienen también sus códigos, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? Está aprobado por una resolución administrativa. El propio Ministerio Público también, bueno, no lo he notado acá, también tiene sus códigos de ética, la Contraloría General. Y eso parte también de un deber que está establecido, ¿no? En la Convención de Mérida, ¿no? También ahí está que, si bien es cierto, es una norma internacional, una convención que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, pero también hace saber de que existe un componente ético y que los estados tienen la obligación de promover principios, ¿no? Éticos a nivel de sus funcionarios. ¿Ya? Y por eso que en nuestro estado existen un marco normativo general que está en el Código de Ética en la Función Pública y también de modo especial en las distintas entidades. Bueno, ha habido corrupción, estos son casos de corrupción en las regiones que, digamos, solamente de modo ejemplificativo, ¿no? Cómo la corrupción ha ido instalándose, ¿no? De modo sistemático en muchos gobiernos regionales, ¿no? Y que pues ha, ha dado marcha incluso a veces a que sea pues las autoridades centrales las que tengan que intervenir en estos casos, ¿no? El propio caso de Ancash, ¿no? En los años 2014 y otros más.
Bueno, para un poco terminando este punto, la administración pública. Es necesario también conocer un poco de la normativa de la administración pública, ¿no? Parte desde la constitución política, ¿no? Recuerden que ahí en la constitución política está los fines del Estado, ¿no? En el artículo 44 de la constitución, que principalmente tienen que ver con la promoción del bien común. Quienes están en la función pública, en el servicio público, tienen que saber, tienen que orientar sus actos en la búsqueda de esta finalidad. Esta es la finalidad natural, ¿no? Pero esta finalidad es la que muchas veces se pervierte, pues, ¿no? Se corroe, y que en lugar de buscar el bien común, el funcionario va a empezar a buscar ya un bien propio, ¿no? Un beneficio propio, ¿no? Entonces ahí ya entra de por medio la regulación de los diversos delitos contra la administración pública, ¿no? Dentro de los cuales hay delitos cometidos por particulares y cometidos por funcionarios públicos. En esta sección es donde propiamente están los delitos genéricamente denominados como corrupción, ¿no? La corrupción entonces va a impedir que el Estado cumpla con sus fines, ¿no? Y también se dice, ya esto también es algo que ya la comunidad internacional incluso lo tiene plasmado en documentos, afectan los derechos humanos, ¿no? La corrupción va a afectar a los derechos humanos de los ciudadanos, de las personas, ¿no? ¿Y cómo así afectan los derechos humanos? ¿Por qué? Porque va a impedir que el Estado cumpla sus fines, ¿no? ¿Y cuáles son sus fines legítimos? ¿Y cuáles son estos fines legítimos? Brindar los servicios, ¿no? Los servicios que la ciudadanía requiere, necesita, ¿no? Para poder, digamos, vivir en condiciones de dignidad. En nuestro país, por ejemplo, es uno de los grandes problemas la falta de agua potable, ¿no? Ya sea en las grandes ciudades y también en las zonas más alejadas, en la sierra, en la selva, ¿no? No se desarrollan servicios de saneamiento adecuados. Entonces el Estado tiene que cumplir con esas finalidades, pero no lo hace, lamentablemente. ¿Por qué? Porque estos fines, ¿no? Se ven pervertidos, ¿no? Se ven desviados hacia fines particulares. ¿Y se afecta a quiénes? A los ciudadanos, finalmente, quienes no pueden gozar de estos servicios básicos, se puede decir, pues, ¿no? La educación también, la salud, que duda cabe, ¿no? Nuestro Estado creo que es uno de los que tiene los servicios de salud más deficientes, ¿no? Basta ver las noticias, ¿no? Los reportes en los servicios, en los hospitales públicos, ¿no? Que son aquellos a los cuales recurre, pues, justamente la ciudadanía que tiene menos recursos y que hay que fortalecerlo, porque si no se brinda una salud mínimamente de calidad en estos ámbitos, pues les estamos negando, ¿no? Este derecho fundamental a los ciudadanos, a las personas, ¿no? Que son la de menos recursos, por supuesto, ¿no? Porque quienes tienen los recursos ya ni siquiera utilizan los servicios de la salud pública, ¿no? Pero es necesario que este servicio mejore, ¿no? Mejore hacia condiciones de calidad mínima. Entonces, tiene que ver con los derechos humanos. Recuerden eso siempre, ¿no? Quien atenta, quien comete estos actos de corrupción, no solamente está afectando un fin penal, ¿no? Sino también un fin de índole mucho mayor, ¿no? Se puede decir de índole constitucional, ¿no? Que es
una vulneración a los derechos fundamentales. Bueno, por mencionar solo algunos, y muchos más, por supuesto. Muy bien, entonces, habiendo dado un marco general, tal vez podemos hablar ya de modo mucho más específico sobre el delito de corrupción de funcionarios. Bueno, les dije, nuestro Código Penal está regulado por libros, ¿no? Libro primero, bueno, tiene un título preliminar, un libro primero, parte general, y un libro segundo de la parte especial. Este libro segundo, a su vez, está desarrollado por títulos. En el título 18, que está destinado a los delitos contra la administración pública. En el capítulo segundo, los delitos cometidos por funcionarios públicos. Y en la sección 4, ¿verdad? Aquí están los delitos de corrupción de funcionarios. Claro, la sistemática no es la más, bueno, digamos, los delitos que se han regulado en esta sección, ¿no? No son todos, pues, ¿no? Los que tienen que ver con la corrupción de funcionarios. En realidad, cuando hablamos de corrupción de funcionarios, vamos a decir de que son todos los del capítulo segundo, todos aquellos que son cometidos por los funcionarios públicos, porque está ahí el peculado también, ¿no? La colusión, ¿no? Que en esta sección no lo están, ¿no? Entonces, bueno, acá es una cuestión ya de sistematización, tal vez que le falta al Código Penal, ya, pero vamos a hablar de esta sección porque entiendo que las otras secciones ya están siendo estudiadas o han sido asignados a otros docentes. Así que vamos a hablar un poco de modo general, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, no es mi intención acá repasarles artículo por artículo. Eh, claro, está en el código, ustedes también pueden revisarlo. Estos artículos o estas normas han sido o son constantemente actualizadas, ¿no? Modificadas, adheridas, incorporadas nuevas normas, ¿no? En función, a veces, de las coyunturas, ¿no? Específicas, y también en función del cumplimiento de los deberes u obligaciones del Estado, ¿no? Dentro de la comunidad internacional. ¿Ya? Por ejemplo, el cumplimiento justamente de la Convención de Mérida, ¿no? Que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Hay también organismos que se encargan de hacer un seguimiento de los estándares, ¿no? De las de indicadores, ¿no? Del Estado para efecto de poder informar. Está, por ejemplo, en materia de lavado de activos, de financiación del terrorismo, está la GAFI, ¿no? El Grupo de Acción Financiera Internacional, que hace seguimiento a los estados, ¿no? De cómo van en estas materias. Igualmente, en materia de corrupción de funcionarios, también, ¿no? Hay una medición internacional a efecto de que el Estado pueda ser considerado, pues, como un Estado que en efecto lucha contra la corrupción, que tiene estándares medios o altos, tal vez, de lucha contra la corrupción, pues, ¿no? De un combate efectivo contra estos flagelos, ¿no? Porque si no, entramos en lo que se puede denominar, pues, una corrupción institucionalizada, ¿no? Lo cual, pues, lógicamente va a ser mal visto, ¿no? Por la comunidad internacional, por quienes acceden a este tipo de información, mayormente quienes quieren invertir en un Estado, ¿no? Lógicamente van a ver cuáles son sus estándares, porque pues nadie quiere invertir en un Estado pues que está plagado, en la cual la corrupción está institucionalizada, y entonces van a tener pues que estar pagando, ¿no? Por cada servicio que deseen, ¿no? Entonces, es importante la lucha contra la corrupción, no solamente en el ámbito
jurídico propiamente, sino incluso en el ámbito económico, ¿no? Permite también que el Estado sea catalogado dentro de las mediciones que hacen estos organismos, ¿no? Bueno, ustedes habrán accedido seguramente a noticias en las cuales se hablan, pues, de las calificaciones que tiene nuestro Estado, ¿no? En materia de inversión. Entonces, cuando los fines de los fines del Estado, ¿no? Que están en el artículo 44, que tienen que ver con el bien común principalmente, cuando el funcionario, en lugar de buscar el bien común, ¿no? Más bien busca su beneficio particular, o tal vez el beneficio particular de otro, ¿no? Empezamos ya a corromper estos fines. Esto es propiamente lo que es una corrupción, ¿no? Una, un corromper, como dice la etimología, ¿no? Entonces, estos diversos delitos, ¿no? Están regulados en esta sección, que en algunas ocasiones están de modo no tan sistemático, pero bueno, la primera parte sí está sistematizada. Por ejemplo, se refieren a los cohechos, mayormente, ¿no? A los cohechos tanto pasivos y activos, ¿no? Cada uno de estos cohechos también se van a regular en función a si son genéricos o también específicos, ¿no? Para determinados funcionarios, ¿no? Que el ordenamiento penal busca dar prioridad a la conducta de funcionarios de acuerdo lógicamente a la trascendencia que tienen dentro del derecho. Entonces se regulan también cohechos específicos, así, tanto en el ámbito, bueno, en el ámbito pasivo, pues, ¿no? En el ámbito activo, no, porque el ámbito del cohecho activo es de aquel que va más bien a corromper, ¿no? El cohecho pasivo es de aquel que se deja corromper, ¿no? O en el ámbito en el que está el funcionario que se corrompe, ¿no? Ya sea porque recibe, también, o también porque solicita, lógicamente, ¿no? Pero entonces él es digamos que forma parte de la administración, y activo aquel que busca, ¿no? Corromper a este funcionario. También está por acá, ¿no? Hay un activo genérico, el activo transnacional, ¿no? Que esto ha sido incorporado por el ordenamiento penal en virtud justamente de buscar tener estándares, ¿no? Que permitan, ¿no? Combatir también la corrupción transnacional, por supuesto. Ya, luego voy a indicar las normas, las cuales han sido modificadas. Bueno, tenemos todos los cohechos activos, también el cohecho activo específico, y también en el ámbito del ejercicio de la función policial. Esto también ha sido incorporado, tanto en el ámbito del cohecho pasivo y activo, ¿no? Y también la negociación incompatible, que también vamos a hablar un poquito más, ¿no? Vamos a darle prioridad a este delito, así se nos ha pedido. El tráfico de influencias y el enriquecimiento, ¿no? Pero déjenme ver acá. No estoy accediendo al chat, quiero saber. Ahí, bueno, todo tranquilo. Ahí. Bien. Ya está, perdón, entonces todavía. Ya está, entonces para poder distinguir el cohecho tiene que ver con lo que denominamos soborno, ¿verdad? Coima, también ustedes han escuchado esos términos comunes, ¿no? Cuando simplemente
un funcionario se corrompe, pues, ¿no? Recibe dinero, ¿no? A efecto de buscar una actuación que tiene que ver con su función de funcionario, ¿no? Con su función dentro del ámbito público, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de cohecho, siempre que hablamos de cohecho, vamos a relacionarlo con esa idea, ¿no? Con la idea de recibir el dinero, de recibir una coima, y si es pasivo, vamos a relacionarlo con el ámbito de de la persona misma que recibe, pues, ¿no? Y en el ámbito activo, más bien de la persona que va a entregar este dinero. Los delitos son los tipos penales son, regulan bastantes conductas, ¿no? O modalidades típicas. Bueno, yo no les voy a pedir sí las disculpas del caso, tal vez no he tenido mucho tiempo de preparar un material adicional, así que bueno, esta parte sí la voy a tener que ir hablando, ¿no? Para efecto de no, bueno, de ir abordando estos temas, ¿no? Bueno, yo me gustaría que ustedes salgan de acá con la idea de a veces poder distinguir, porque me ha ocurrido, ¿no? Son tantos nombres, tantas denominaciones, propio, impropio, específico, pasivo, activo, entonces a veces podemos confundirnos, ¿no? Entonces, pasivo, cuando siempre se habla del tema pasivo, el cohecho pasivo, ¿no? Vamos a relacionarlo siempre al funcionario público, en el ámbito del funcionario público. Normalmente en una relación de corrupción, ¿no? Una relación ilícita, digamos, va a haber quien corrompe, ¿no? Y quien es corrompido, ¿no? Entonces, en el ámbito del cohecho pasivo, vamos a estar en este ámbito de quién es corrompido, ¿no? ¿No? Del funcionario, por supuesto, porque el que es corrompido es quien está dentro de la administración pública, ¿no? Ya sea un funcionario o un servidor público. Y entonces, el 393, ¿no? Y el 394, que hablan del cohecho pasivo, en un caso del propio y en otro caso del impropio. Pero ambos entonces tienen una estructura similar en cuanto a los verbos rectores, ¿no? Es decir, aceptar, recibir donativos, promesas o cualquier otra ventaja o beneficio, ¿no? Igualmente entonces, en el 394, ¿no? El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido. ¿Cuál es la diferencia entonces entre propio e impropio? ¿No? Propio, conforme su nombre lo dice, ¿no? Cuando alguien corromperse, propiamente, ¿qué es? ¿No? Es torcer los fines de la administración, ¿verdad? Torcer los fines o la función pública, ¿no? Es decir, realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones, es decir, violar la obligación a la que está sujeta el funcionario. Eso es propiamente la corrupción, ¿no? Lógicamente yo recibo dinero, ¿no? Digamos, hipotéticamente hablando, si fuese la persona, no para
digamos, propiamente la corrupción es para torcer la voluntad, pues, ¿no? De torcer el fin de la administración. Eso es lo propio, ¿no? Ese es el cohecho pasivo propio, ¿no? El funcionario va a recibir para violar sus obligaciones, ya sea realizar a través de una acción u omisión, ¿no? Pero va a haber una violación. Sin embargo, también hay un impropio, ¿no? Impropio, ¿por qué? Porque en este caso eh, el funcionario va a actuar, ¿no? Sin faltar a sus obligaciones, ¿no? Sin faltar a sus obligaciones. Pero igualmente va a estar recibiendo un dinero, en todo caso, por el cumplimiento de una función, lo cual también está sancionado, por supuesto, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, cumplí mi función, saqué esta sentencia, y mire, bueno, tú tenías la razón, es cierto, te favoreció, ¿no? Igual, ya, pero igual, no he violado las funciones, pero igualmente recibo el dinero. Entonces también está sancionado por el ordenamiento. No se puede recibir dinero ni aceptar el donativo, ¿no? La promesa, conforme es el tipo penal, ¿no? Ni tampoco cualquier otra ventaja por haber cumplido los fines, pues, ¿no? Por haber actuado o por haber actuado sin faltar a la obligación, ¿no? Porque también está configurado como delito. Entonces ahí está la diferencia entre lo que es propio, violar los deberes, violar la función misma, e impropio, igualmente recibir este tipo de donativos, promesas, sin violarlo, pues, ¿no? Bien, entonces, bueno, esa es lo propio y lo impropio, pues, ¿no? Luego hay un cohecho pasivo específico también. ¿Y por qué específico? Les dije que el ordenamiento busca proteger determinadas actuaciones que tienen que ver con algunos funcionarios, ¿no? Que por la relevancia que tienen dentro del sistema democrático, se puede decir, o dentro de un sistema judicial también, ¿no? Sus actuaciones son especialmente protegidas, ¿no? A través de esta figura que es el cohecho pasivo específico. Entonces, sí, ¿qué funcionarios? Por ejemplo, magistrados, ¿no? Árbitros, fiscales, peritos, miembros de un tribunal administrativo o de cualquier otro análogo a los anteriores, ¿no? Que bajo cualquier modalidad, nuevamente repetimos los mismos verbos, pues, ¿no? Acepte, reciba donativos, promesas o cualquier otra ventaja o beneficio. A sabiendas, ¿no? Que es un hecho, que es hecho con el fin de influir o decidir el asunto sometido a su conocimiento, ¿no? Entonces, en estos casos, se busca proteger la función de este tipo de funcionarios, ¿no? Que tiene que ver con funcionarios mayormente que están dentro del ámbito de la resolución, pues, de un caso, como son los magistrados, los árbitros o los miembros del tribunal administrativo, o también que tienen que ver con funciones altamente relevantes, como son de los peritos, de los fiscales, pues, ¿no? Entonces está regulado de modo especial este delito, que es el cohecho pasivo específico, ¿no? Podríamos incluirlo dentro del cohecho pasivo propio o impropio de modo general, pero está dentro de un cohecho pasivo específico, ¿no? Ya está. El soborno internacional es una figura que ha sido incorporada por el decreto legislativo 1264 en el año 2016, ¿no? Tiene que ver con, justamente busca proteger el ámbito de los negocios
o del ámbito de interrelaciones, ¿no?, de los estados. Bueno, el 393A, que ha sido incorporado al Código Penal, tipifica en la conducta del funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario de organismo internacional público que acepta o recibe y solicita, perdón, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto de sus funciones oficiales en violación de sus obligaciones. O también las acepta, ¿no?, como dice acá, para en la realización de sus actividades, ¿no?, económicas internacionales. Ya, entonces, tiene que ver con funcionarios, conforme dice el Código Penal, ¿no?, de organismos o de organismos internacionales o de otro Estado. Es decir, en el ámbito de la interrelación de los Estados, ¿no?, porque lógicamente los organismos internacionales, por ejemplo, pues tienen que ver, ¿no?, se vinculan con los Estados, ¿no? Igualmente, la relación entre estados conlleva a que existan muchas veces funcionarios de un estado en otro estado, ¿no? Entonces, estos funcionarios no están exentos, pues, de la sanción, ¿no?, en caso que corrompan estas funciones que tienen, ¿no?, dentro de, bueno, de las labores que realizan, ¿no?, que mayormente tienen que ver con el ámbito del derecho internacional público. Bien, luego se ha regulado unos tipos penales en el ejercicio de la función policial. Se ha considerado que el ejercicio de la función policial, ¿no?, hay que protegerla de modo mucho más concreto, ¿no?, de un modo especial, se puede decir, ¿no? Entonces, se regula el cohecho pasivo, tanto el propio o el impropio, que es en los mismos términos. ¿Cuál es la diferencia? Que es en el ejercicio de la función policial, ¿no? Igualmente, casi en esta misma línea, la de las actuaciones de los auxiliares jurisdiccionales. También la corrupción pasiva de los auxiliares jurisdiccionales se protege de modo especial, al igual que en el ámbito o en el ejercicio de la función policial. Ya, todas estas variantes que se hacen es en función a la naturaleza y la importancia del ejercicio que realizan tanto la función policial y lo de los auxiliares jurisdiccionales. Después los verbos son casi los mismos, ¿no? No varían mucho. No varían mucho. Por ejemplo, el 395A, igualmente, ¿no? Acepta, recibe, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, ¿no? Bueno, disculpe que toque así de un poco más, de un poco genérico. No creo acá sea necesario, pues, entrar a las cuestiones a veces un poco teóricas, doctrinarias, además por una cuestión de tiempo que estamos un poco limitados. Lo importante es que ustedes puedan ir distinguiendo siempre estas figuras, ¿no? Para que no se confundan, porque a veces conlleva a confusión la cantidad de denominaciones existentes, ¿no? Y por otro lado están los activos, ¿no?, los cohechos activos. Ya el cohecho activo, entonces, dentro de esta relación que les dije, de corruptor y corrompido, se puede decir, ¿no? ¿Quién es corrompido? Carlos. Sí, Pero, creo que hay un audio abierto, ¿verdad? Ya, entonces dentro de esta relación que les dije, el corruptor está en el lado en el lado activo, pues, ¿no? Entonces acá se va a regular el cohecho activo. Y se regula un cohecho activo genérico. Marcos, ¿quieres decir algo? A ver. ¿Ha levantado la mano? Marcos Vázquez. Creo que hay un error.
Marcos. Doctor, ¿qué le parece si las preguntas las dejamos para después? Ya. Perfecto. Por ahora pueden escribir si se quieren, ¿ya? Y al final preguntas. Ya voy avanzando porque ya el tiempo se me está acabando. Bien, entonces en el activo les dije, siempre acuérdense de esta relación, ¿no? Corruptor y corrompido. En el lado activo va a estar el corruptor, pues, ¿no? Quien busca lograr, ¿no? Una finalidad de torcer, ¿no? O tal vez, no necesariamente torcer, pero sí buscar afectar, ¿no? A funcionario a través de de estas donativos, ¿no? Promesas, etcétera, como se dice. Y entonces está el cohecho activo genérico que regula lógicamente de modo, conforme su propio nombre lo dice, ¿no? De modo genérico a todos aquellos agentes que van a realizar el acto, pues, ¿no? Eh, de ofrecimiento, ¿no? Conforme dice las conductas típicas, ¿no? Bajo cualquier modalidad. Ofrece, da o promete, ¿no? A un funcionario público. Bueno, vienen los donativos, promesas, ventajas o beneficios. ¿Para qué? Para que realice u omita actos en violación de sus funciones, ¿no? Bien, y bueno, y luego también la otra modalidad que regula el mismo tipo penal es sin faltar a sus obligaciones. Es decir, acá en este mismo artículo están regulados tanto el propio o el impropio, ¿no? Ya sea para que viole sus funciones o para que, sin necesidad de violar sus funciones, igualmente entregue pues este tipo de donativos, ¿no? Está regulado en el cohecho activo genérico. El cohecho activo transnacional está en consonancia con el cohecho pasivo transnacional, ¿no? En el ámbito de funcionarios de un Estado que están dentro de otro Estado y también de organismos públicos, ¿no? Igualmente, acá también se va a sancionar al corruptor, pues, ¿no? El cohecho activo específico, vamos a conectarlo con el cohecho pasivo específico. Específico, ¿por qué? Porque regula el ámbito de corrupción de funcionarios determinados. Ya les dije cuáles eran, pues, ¿no? Tenemos magistrados, fiscales, eh, peritos, ¿no? Árbitros, ¿no? Dentro del 398, ¿no? Eh, peritos, árbitros, miembros del tribunal administrativo o análogo, ¿no? Con el objeto de influir en su decisión. Ya está. Sí, esta es la conducta del cohecho activo específico en estos, relacionado a estos funcionarios que ya les dije tiene que ver con mayormente las decisiones que se adoptan en el ámbito judicial, fiscal o administrativo también, ¿no? Hablé también del cohecho en el ejercicio de la función policial, el cohecho pasivo. Del otro lado de la relación está el cohecho activo, es decir, para el corruptor, ¿verdad? Entonces, acá se regula el cohecho activo en el ejercicio de la función policial también. Es decir, el que ofrece, pues, la coima, se puede decir, ¿no? Y de estos hay muchísimos casos, ¿no? Mayormente la pena no es alta, así que cuando se arriba a una terminación anticipada y es una gente que pues no tiene antecedentes, se sanciona con una pena suspendida, ¿no? Eh, es las famosas entregas pues de coimas, ¿no? A los efectivos policiales, que pues por supuesto están tipificados en un artículo especial ahora. Está también, bueno, la negociación incompatible, que lo vamos a ver inmediatamente, o aprovechamiento indebido del cargo, y el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, que son delitos de especial trascendencia, que creo que, bueno, lo deben de estudiar tal vez en una sesión distinta, porque son unos delitos que sí tienen su
un contenido teórico bastante, ¿no?, extenso. Bien, entonces la negociación incompatible es justamente lo que vamos a ver un poquito ahora, ¿no? Recuerden que el enriquecimiento ilícito, solamente para salir de acá, va a ser un delito siempre que va a ser subsidiario o residual, como se quiera denominar, ¿no? Cuando pues no se ha podido sancionar, ¿no? Y la persona o el funcionario pues denota que a través del aprovechamiento de su función ha adquirido pues o tiene un patrimonio que no se condice pues con sus ingresos, ¿no? Entonces se recurre a esta figura, ¿no?, para buscar pues sancionar a este tipo de funcionarios. Muy bien, vamos a ir terminando ya con esta última parte, para luego pasar a un ámbito de preguntas si desean, y ya con eso terminamos. Bueno, la negociación incompatible está regulado en el artículo 399, ¿verdad?, del Código Penal, o también se le denomina aprovechamiento indebido del cargo. ¿Qué es este delito o cómo se define, ¿no? Es una modalidad de corrupción, se dice, ¿no?, dentro de lo que estamos viendo, la corrupción de funcionarios. La conducta de la gente debe poseer esa orientación, ¿no? Debe de estar orientado a justamente buscar un aprovechamiento, conforme también se dice la denominación, de la función, pues, ¿no?, de su función para beneficiar, ¿no?, en el ámbito de una contratación, ¿no? El tipo señala así, el tipo penal, ¿no? El funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta también, ¿no?, o por acto simulado, se interesa, ¿no?, en provecho propio o de tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, ¿no? Entonces, estamos en un ámbito de la contratación pública, en principio. Vamos a ver si está por acá, para ir. Ya está. Ese es el tipo, ya lo leí, así que vamos. Ya está. Se interesa, ¿no? Ahí está viendo la tipicidad objetiva. O servidor público que se interesa directa o indirectamente por actos simulados, o por actos simulados también, ¿no? No necesariamente tienen que ser reales, en cualquier operación en la que interviene por razón de su cargo. Entonces, estamos en un ámbito de la contratación, les dije, ¿no? En el ámbito de la contratación u operación en que interviene por razón de su cargo. Bueno, acá me faltó, parece, sí. Faltó por cualquier contrato, ¿no? Creo que acá me faltó un poquito esa parte. Por cualquier contrato u operación, dice acá, ¿no?, en que interviene. Ya está. Entonces estamos en un ámbito de la contratación pública, ¿no?, en la cual este funcionario interviene y en este ámbito muestra el interés. Hay acá una diferencia con la colusión, ¿no? La doctrina destaca. En la colusión siempre tiene que haber, pues, un ámbito de interrelación con otros agentes, ¿no?, justamente para materializar el delito de colusión, que es coludirse, ¿no? Acá no, acá es un ámbito personal, ¿no? No requiere esta interrelación, ¿no? Es decir, por ejemplo, con el beneficiado, ¿no? Si es que hubiera, no es un requisito del tipo. El tipo objetivo es interesarse, ¿no?, en esta contratación, directo o indirectamente, o por actos simulados, ¿no?, en una contratación u operación en la que interviene por razón de su cargo. Entonces, hay una diferencia con la colusión, que acá estamos en un ámbito individual, se puede decir, ¿no? Bien. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Bien,
Estamos, sin duda, ya que estamos hablando de la contratación, ¿no? Pública, en un ámbito de contratación pública, la imparcialidad y la objetividad, pues, ¿no? El profesionalismo exige el desempeño de la función, según Fidel Rojas. Abanto Vázquez, casi en la misma línea, una violación, dice, de su imparcialidad, que debe guiar sus actuaciones. Y Salina Sichat, bueno, disculpen acá el error en redacción, igualmente habla de la lealtad o probidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de su función, deberes que se sustentan justamente en la transparencia e imparcialidad. Ojo, estos principios están recogidos en el Código de Ética, por ejemplo, ¿no? La imparcialidad, la transparencia, ¿no? Y su violación solamente va a generar ámbitos penales cuando se vulneren, ¿no? Bienes jurídicos de relevancia. Bueno, eso ya dependerá de cada caso en concreto, ¿no? Bien, entonces este es el bien jurídico protegido por el derecho penal, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que en el ámbito de la contratación tienen que regir estos principios, porque finalmente el Estado, ¿no? Como ente, ¿no? Como organismo, ¿no? No significa que está exento de buscar, pues, una calidad, ¿no? En sus contratos, ya sea cuando contrate a personal o cuando contrate servicios. Pues cuando contrate personal, un ámbito de meritocracia, por ejemplo, ¿no? Quienes ingresan al Estado tienen que tener los criterios meritocráticos. Y en el ámbito de los servicios, ¿no? Siempre buscar, pues, que el Estado no se vea perjudicado económicamente dentro de estos ámbitos de contrataciones, ¿no? A través de, justamente, pervertir, ¿no? Los costos, ¿no? ¿Para qué? Para que el Estado se vea afectado económicamente, ¿no? Entonces también hay que, el funcionario tiene que buscar, pues, lo mejor, ¿no? Para su entidad, su institución, que finalmente es lo mejor para el Estado mismo y para que los fondos públicos sean utilizados de modo eficiente. El sujeto activo, este delito es un delito especial, por supuesto, ¿no? Es un delito especial propio. El destinatario de la ley penal es la persona que tiene esta condición, pues, de funcionario servidor público. Acá hay una casación, que la estoy citando, la 67-2017 de Lima, ¿no? Señala que el tipo penal sanciona al funcionario público que interviene por razón de su cargo, ¿no? Significa que no puede ser autor cualquier funcionario, sino aquel que posee facultades de decisión o manejo de las negociaciones u operaciones en las que interviene, ¿no? Esto sí es importante y muchas veces se discute dentro de los procesos, ¿no? Por ejemplo, cuando se deducen las excepciones, ¿no? De procedencia de acción, atacar este elemento, pues, ¿no? El funcionario tiene que tener esta cualidad que dice el tipo penal, ¿no? Por razón de su cargo, ¿no? Pueda intervenir dentro de estos contratos, ¿no? Entonces, tiene que poseer esas facultades de decisión o manejo de las negociaciones u operaciones en las que interviene. El sujeto pasivo, en este caso, va a ser, lógicamente, como en todos estos delitos, el Estado, ¿no? En su condición de titular del bien jurídico, correcto funcionamiento de la administración pública. Ese es el bien jurídico protegido en estos delitos, no solo este, sino también muchos de los delitos que están regulados dentro de esta sección. De manera particular, entonces, también el sujeto pasivo va a ser la institución, ¿no? La entidad. Muy bien, vamos terminando. El verbo rector, interesarse, ¿qué significa? Interesarse es un poco, tal vez, si es que lo vemos de un modo general, hay que darle un contenido, porque si no, estaríamos, pues, en un ámbito indeterminado y el derecho penal no puede ser indeterminado, por supuesto. Significa que poner empeño particular, ojo, no es un empeño cualquiera, tiene que ser un empeño particular en la operación
que usualmente no se pone, pues, ¿no? Un empeño distinto o fuera de lo común, se puede decir. Algo ya sospechoso, como dice. Ese es el interesarse. El interés debido debe estar dirigido sobre actos en concreto en los que el funcionario interviene en razón de su cargo, se convierte en un facilitador de los intereses. Bueno, acá sería el interés indebido, ¿no? En un facilitador de los intereses propios o de terceros. No necesariamente tiene que ser suyo, puede ser de un tercero, ya sea favoreciéndolo o realizando actos que le corresponden. ¿Qué dice la jurisprudencia? También acá hay bastante jurisprudencia. Ha interpretado el concepto de interesarse indebidamente como el desobedecimiento en el actuar del agente del delito de negociación incompatible. Pues dentro del contexto del contrato u operación en la que se interviene, la agente actúa como funcionario representante de la administración pública, pero a su vez también representa intereses particulares, ¿no? Entonces, es un desobedecimiento en el actuar del agente, ¿no? Precisamente de las funciones propias, pues, ¿no? Que tiene como funcionario. Por eso es que la imparcialidad, ¿no? Hemos visto el bien jurídico protegido, también tiene que ver con la imparcialidad. Bien, actos y oportunidades en los que se manifiesta el interés indebido. Hay distintas oportunidades y también en los actos en los cuales se puede manifestar. Bueno, acá ya vamos a muchos casos concretos que ya la Corte Suprema ha ido resolviendo. A ver. Respecto al contrato, se señala, este debe ser entendido en su sentido civil, acto jurídico. Bueno, ya sabemos que es un contrato, un acto jurídico destinado a crear o extinguir relaciones, ¿no?, jurídicas de carácter patrimonial, en los cuales la administración estatal interviene como una de las partes, ¿no? Ese es la contratación, el ámbito de contratación pública. Por ejemplo, en la adquisición de insumos para el programa de vaso de leche de una municipalidad, en el recurso de unidad 253, en la adquisición de canastas o víveres, ¿no?, para los trabajadores de una universidad, ¿no? Si se interesó debidamente para favorecer ya sea uno de los oferentes, ¿no?, para la contratación, se incurre pues en este delito, ¿no? La operación se trata de actos, bueno, ese es un contrato y ¿qué es una operación?, ¿no? Porque el tipo habla de contratos o operaciones. Se trata de un acto en los que el Estado actúa y decide unilateralmente, esto es, actos dispuestos o convocados por la administración, tal como ocurre en los casos de incautaciones, embargos, expropiaciones también, ¿no?, que también lo manejan muchas veces las municipalidades. Ya está, esas son las operaciones en las cuales también se puede intervenir para interesarse debidamente, ¿no? El delito puede cometerse en cualquier etapa del contrato o de la operación. Bien, este interés se va a revelar a través de actos objetivos, por supuesto, ¿no? No podemos, digamos, simplemente señalar que hubo un interés si es que no denotamos de modo objetivo cuál ha sido este interés indebido. Puede ser durante la negociación, la suscripción o la ejecución, incluso en la liquidación del contrato, ¿no? Incluso en la liquidación. Bien, hay dos formas que dice el Código Penal, ¿no? Directo e indirecto, de modo directo o de modo indirecto. Y para eso está un recurso de nulidad de Lambayeque que ha señalado, ¿no?, como así, directo o indirecto. El directo es a través de lo cual el funcionario o servidor público personalmente, ¿no?, él mismo se involucra en la operación y realiza todos los actos necesarios para obtener este beneficio indebido, ya sea a su favor o de un tercero, siempre haciendo esa precisión. Y de modo indirecto, no va a intervenir, por supuesto, ¿no?, pero sí se va a valer de otra persona, ¿no?, de otras personas para conseguir ese beneficio indebido. Y siempre este funcionario va a tener el poder, ¿no?, conforme se ha señalado, ¿no?, para poder influir en este contrato. El acto simulado
es la falta de la realización entre la voluntad manifiesta y la voluntad verdadera del agente, el cual procura con dicha engañosa representación o apariencia con la cual se recubre en el caso particular del negocio jurídico en donde aquel participa, ¿no? Ocultar la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, en este tercer supuesto, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, casos como empresas que simulan tener una titularidad o representatividad, ¿no? Y cuando el titular es el agente estatal o un tercero a quien se busca favorecer. Bueno, es a través de un acto simulado también. También se puede beneficiar, pues, ¿no? A través de un acto simulado, ¿no? Es decir, acá hay un engaño, pues, ¿no? Hay un engaño para efecto de lograr el fin de beneficiar a una empresa, bueno, a un tercero, ¿no? O, bueno, también puede ser un beneficio propio, ¿no? Muy bien. Bueno, finalmente creo, ya con esto acabamos, el dolo, la tipicidad objetiva siempre va a ser a título de dolo, pues, ¿no? Implica el saber y el querer, por supuesto, ¿no? Ya está. Que dice, bueno, ya, de acá hacemos algunas definiciones de dolo, ¿no? La tendencia interna, mir, conocer y querer la realización del tipo penal, ¿no? Es el dolo típico, que integra necesariamente la parte subjetiva del tipo doloso, que normalmente no precisa más, pero en ocasiones la ley requiere además que concurran en el autor otros elementos subjetivos para la realización del tipo. En este caso, este elemento va a ser la búsqueda del provecho propio o de tercero. Esto está en la casación 841-2015 de Ayacucho. Bien, creo que con eso ya vamos a ir terminando, porque me he pasado del tiempo. Disculpen ustedes. Así que vamos a dar oportunidad a una ronda de preguntas que hubieran para ya ir concluyendo. Muchas gracias.